Bueno, la revista británica The Economist tiene una unidad de inteligencia y cada año publica su índice de democracia. Hay que decir que hay 4 posibles calificaciones: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y autoritarismo. Esos son los 4 calificaciones. México durante muchos años había estado en la categoría de democracia defectuosa. Ahora lo han degradado a un régimen híbrido entre democracia y autoritarismo, que significa que hay irregularidades en las elecciones, hay presión del gobierno sobre los partidos y los candidatos de oposición, hay temas de corrupción, Estado de Derecho débil y, sí, acoso y presión sobre periodistas. Es parte de la definición de régimen híbrido. Jorge. Pues sí, digo, es parte de la definición. Es duro que haya embajado a México, ¿no? ¿No te parece? Es duro, es cierto que, bueno, aunque The Economist Intelligence Unit en teoría es autónomo en relación a la revista, de todas maneras, la revista per se ha sido muy crítica del gobierno de López Obrador, lo es ahora en el último editorial de Michael Reed o Bello, sobre el hijo, justamente la mansión y el hijo se llama, y pues creo que no debe sorprendernos. Ahora, lo que es real es que en estos 3 años ha habido, de nuevo, más intentos que éxitos en cuanto a degradar la democracia mexicana. Es decir, salvo la penetración del narco en las elecciones del 21, salvo eso, que parece ser que prosperó. Salvo eso, la alianza entre Morena y el narco, digamos, salvo eso, los demás han sido intentos relativamente fallidos, no han prosperado, pero de nuevo, ahí está el intento, hay un intento de concentrar el poder. De concentrar el poder, de eliminar todo lo que son los organismos autónomos que tienen sus razones históricas en México. No es una calca neoliberal, es lo que la izquierda mexicana y la derecha mexicana se unieron para tratar de lograr contra el régimen de partido único. Esa es la lógica de los organismos autónomos en este país, salvo Banco de México, que fue en gran medida un tema de la negociación del TLC en el 93 con los Estados Unidos. O ponen un banco autónomo o no hay TLC. Bueno, pues muy bien. Lo demás, en México estos 3 años ha habido esta serie de intentos. No han prosperado, pero no por falta de intentarlo, no porque no haya querido López Obrador hacerlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues en efecto, el resto del mundo ve y dice, ¿qué está pasando con esta democracia mexicana? Pero además lo ve en un contexto donde algo por el estilo está sucediendo en otros países. Sobre todo en esta región. En esta región. De América Latina. El caso, digamos, ya no hablemos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero El Salvador es un caso nuevo. Brasil es un caso nuevo. Entonces, dicen, bueno, esta es una tendencia en América Latina y luego miran hacia Europa y ven lo de Hungría y lo de Polonia, y luego ven a la India y ven a Modi, y entonces dicen, bueno, esta es una tendencia mundial donde en efecto los regímenes democráticos que se habían consolidado están empezando a retroceder en cuanto a su calidad democrática. Pues somos parte de ese paquete. Y me parece perfectamente lógico. Ahora, tiene razón, Jorge, que la unidad de inteligencia de The Economist es separada de la revista. Pero también, pues del otro lado pueden decir, pues sí, son los cochinos neoliberales de The Economist, que desde 1830 estaban en contra de las leyes del maíz, en fin, ¿no? Héctor. Son liberales. Realmente el Economist es una revista liberal desde el siglo XIX, sin duda, ¿no? Bueno, la verdad es que uno siente que esta descripción de que México está empezando o da la impresión de ser un régimen más que democrático, ya híbrido, coincide bastante, yo creo, con la impresión que tenemos de nuestra vida pública, ¿no? Bueno, no es una dictadura, ni remotamente, pero tampoco es una democracia en donde tú veas operar los mecanismos de la democracia. Lo que ves es más bien una tendencia a ir suprimiendo los mecanismos de la democracia que no le gustan al presidente. La Suprema Corte, los órganos autónomos, el INE.
Pero tiene mucha razón Jorge en el tema de los intentos que no se logran o se logran a medias. Y creo que aquí hay una pequeña historia que viene muy al caso. Acaban de reconocer, de cerrar la carpeta de investigación que fue abierta para el entonces ministro Eduardo Medina Mora. Medina Mora. Bueno, ahorita yo toco la de Lozoya. Resulta que finalmente, como en el caso de Anaya, la fiscalía decide que no hubo delito que perseguir y que, pues, hechas todas las averiguaciones, el señor está libre de culpa. Muy bien. Por lo menos no lo metieron a la cárcel. Pero las consecuencias de esa fabricación de un delito fueron un intento de captura relativamente exitoso de la Suprema Corte de Justicia, porque las consecuencias de esa falsa acusación fueron forzar al ministro Medina Mora a dejar su lugar en la Corte para que el presidente de México pudiera ocupar ese lugar con un personaje más cercano y acelerar el proceso de captura de la Corte y, sobre todo, amenazar a los demás ministros con el ejemplo de su colega en desgracia. Tuvo unos efectos gravísimos en términos de romper el equilibrio del poder judicial con el poder ejecutivo, de establecer una relación muy extraña, como vimos que fue a partir de ese momento entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo, y para todo efecto práctico inclinó mucho más rápidamente los votos del presidente de la República en la Corte que lo que hubiera sido si no le hubieran inventado este delito al ministro Medina Mora. Ahora, ¿capturó el presidente la Suprema Corte? No. Yo creo que no. Yo creo que pero no, es lo que dice Jorge, pero el intento estuvo. Y algo queda. ¿De qué manera? Sí, algo queda. Bueno, ahorita van por el INE, por cierto, hoy lo volvió a reiterar el presidente, ¿no? Pero son intentos. Por cierto, están acusando ahora a otro ministro, a Luis María Aguilar, de algo que se parece mucho en su procedimiento a lo que fue lo de Medina Mora. Espero que no se repita el expediente. Perdón, yo leí completito el reporte de The Economist sobre la parte de México y tengo que decir que no me convence, ¿eh? Yo creo que México sigue siendo una democracia defectuosa. O sea, que nos hayan degradado a régimen híbrido no me convence con los argumentos que da la unidad de inteligencia de Economist. Sí, pero Leo, perdona que te asocie con semejante barbaridad, pero se parece un poco tu razonamiento al del pobre embajador Esteban Moctezuma, además caray. En un inglés que de veras si me hablan yo se las corrijo, Leo, yo de veras le digo a mi hermana que lo hace pero pobrecitos, hombre, pero mandarle una carta al senador Ted Cruz en un inglés de Petit Negre, así de que no le entiende. Es una cosa lamentable. Pero vamos al fondo. El problema no son las elecciones. El problema, que es lo que dice Moctezuma, lo que un poco sostienes tú. El problema, por ejemplo, es la politización de la justicia. Es decir... Pero eso empezó con Peña. No empezó con Peña como está ahora. Fox no judicializó, no trató de meter a la cárcel a López. Trató y no prosperó. Y fue un intento, pero fue uno. Sí. Este lleva uno tras otro. El más típico, el más claro, que ahora sí ya es aberrante, es el de Anaya. Porque ahora resulta que en la carpeta que finalmente resuelven contra Lozoya, lo acusan de haber recibido dinero para darle un contrato del proyecto Tula 1 a Odebrecht. Ya no lo acusan de entregarle el dinero a Videgaray para que se lo diera a Lavalle, a Anaya, a no sé quién. Lavalle ya debería de estar fuera de la cárcel. Y a Anaya debieran haber ya eliminado, porque si no es absurdo. Ese dinero parece que es multiusos. Es decir, sirvió a la vez para corromper a Lozoya por Tula 1 y para votar a favor. Pero para Peña se lo hizo a Anaya, hombre. Bueno, y se lo hizo a Josefina Vázquez Bota en el Estado de México. Bueno, por eso, pero todos esos intentos, yo creo que el Economist ve esto como un proceso, en efecto. Yo así lo veo. Es un proceso que en efecto no es
exclusivo, privativo de López Obrador, pero que se va, primero se va acumulando y segundo se va acentuando, se va ¿Te gusta agravando. más la calificación de régimen híbrido o democracia defectuosa? Hoy en día se los pregunto a los dos. Me da más o menos, no veo la enorme diferencia. Entiendo la lógica de decir que ha empeorado la cosa en México. Sí. Yo sí creo que ha empeorado. Sí. Ok. Sí. Héctor, ¿democracia defectuosa o régimen híbrido? ¿Tú qué dirías? Hoy por hoy México. Yo creo que todavía una democracia defectuosa. Yo tengo, salvo la intervención del narco en las elecciones, eso sí me parece un momento realmente muy, muy preocupante, porque es llevar el crimen directamente a la arena electoral. A mí me parece que están razonablemente dados todavía los equilibrios para que en México pueda suceder lo que en cualquier democracia, es decir, tener la mala suerte de elegir a un mal gobierno y luego poderlo quitar en la siguiente elección. Yo creo que esa posibilidad es con fecha fija, ¿eh? Sí, sí. Con fecha fija. 2024. Eso que es, digamos, el mecanismo fundamental de la democracia, me parece a mí que está todavía vivo en México. Un poco por lo que dice Jorge, porque han sido muchos los intentos de capturar, pero no todos han sido verdaderamente logrados. Las instituciones siguen ahí. Sí. Pudo desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero está como en vida latente. En cuanto aparezca un gobierno y pongan ahí una gente de una cierta calidad, va a reaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. Están atentando contra el INE, no han podido. Acabamos de hablar del intento de captura y de qué manera de la Suprema Corte. No ha podido. Por más que ha querido quedarse con el poder legislativo, no ha podido. Por más que la oposición no luce mucho en el Congreso, ahí está. Sí, ¿cómo no? En las elecciones pasadas hubo candidatos de la oposición por todo el país. Es decir, me parece que es una democracia defectuosa que conserva intactos todavía los mecanismos fundamentales para lo fundamental, que es elegir a alguien y echar a alguien. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pero ya nos tenemos que ir rápido a una pausa, porque sí quiero un comentario de ambos sobre la situación en Ucrania. Caray, se está poniendo feo lo que está ocurriendo allá en Europa del Este. Regresamos.